buenos días para todos. Muchas gracias por esta cordial invitación. Y creo que queda muy enlazado el tema que acabamos de tratar y de analizar sobre el tema del impacto fiscal del proyecto. Acordemos que es un proyecto, ni siquiera se ha aprobado aún, de la reforma tributaria, con el tema que vamos a revisar y en lo que hacía referencia el señor arzobispo de Bucaramanga, precisamente sobre el reconocimiento jurídico de las entidades religiosas en Colombia y un análisis crítico sobre la ley de libertad religiosa y sus reglamentaciones. Precisamente de lo que se trata es poder identificar todas las distintas formas jurídicas con que se pueden organizar las actividades en Colombia, en este caso para proyectos sociales, para proyectos de iglesia, y cómo la ley acoge y reglamenta esa materia y diferencia en materia de libertad religiosa y el tratamiento que le corresponde a las instituciones de la Iglesia Católica respecto a las de las demás iglesias, y que es un tema que ha sido objeto de reglamentación especial por parte del Gobierno Nacional y, cómo no, por la ley aprobatoria del Tratado Público Internacional del Concordato, que en esta materia, vamos a verlo ahora, fue juzgado por la Corte Constitucional y, si bien algunas normas del Concordato de manera ilegal, la Corte Constitucional declaró inexequibles, otras, y en particular las que se refieren a nuestro tema, la Corte las encontró ajustadas a la Constitución y la ley. De modo que es perfectamente viable, como vamos a analizarlo, el tema de las personerías jurídicas. Vamos a desarrollar entonces nuestra charla básicamente con este catálogo de temas. Esta apenas es una sugerencia de los temas que hemos preparado y poderlos compartir con ustedes, tanto a la luz del derecho civil, del derecho mercantil colombiano y del derecho canónico, para lo cual pues la idea es que hagamos un diálogo constructivo entre todos y podamos mirar incluso ejemplos y la manera como la Iglesia viene siendo reconocida y tratada en estas materias. Por supuesto, el reconocimiento de la personería jurídica, que implica que los sujetos se constituyen como sujetos de derecho frente al Estado, les permite la posibilidad de tener y ejercer para sí mismos derechos y cumplir obligaciones. Y bajo esa connotación cumplen los atributos de toda persona jurídica como sujeto de derecho, tanto en el derecho civil como en el derecho de la Iglesia. Y esos sujetos son los que realizan las actividades sociales que generan eventualmente ingresos, pueden generar excedentes y que son los que, como lo mencionaban en la conferencia anterior, van a poder ser o no objeto del proceso de vigilancia del Estado y de la definición de unas obligaciones específicas como son las obligaciones de carácter tributario. Entonces, en la medida en que haya sujetos, esos sujetos son les son aplicables algunas normas, otras están exoneradas, vamos a verlo, y esos mismos sujetos, adicionalmente que se les aplican esas normas, tienen también la posibilidad de invocar la aplicación de un régimen especial. Entonces vamos a revisar un poco en qué consiste el concepto de la personería jurídica en el derecho, cómo se ve desde la perspectiva del derecho civil y del derecho canónico, cómo esta formación de distintas organizaciones obedece al reconocimiento legal y constitucional incluso del derecho de asociación, y es la libertad que tienen los individuos de asociarse, bien sea a través de corporaciones, sujetos colectivos o a través de fundaciones y aportes patrimoniales para ejecutar un objeto específico de desarrollar o desplegar una actividad en el derecho civil o en el derecho de la Iglesia, cumplir los fines propios de la actividad apostólica en la Iglesia, si son de derecho eclesiástico público o si cumplen una finalidad para los propios miembros, que también el derecho canónico califica como de derecho privado. Entonces veremos que hay distintas formas jurídicas de esa organización, la manera como se realiza el reconocimiento legal de esas formas jurídicas al amparo del derecho canónico, cómo se certifica la existencia de estos sujetos creados al amparo de la Iglesia y reconocidos por el derecho colombiano, y cómo la Constitución, las leyes y los tratados en Colombia le garantizan a la Iglesia Católica tanto un derecho originario de subjetividad jurídica como un derecho derivado, es decir, que
Hay instituciones que por derecho propio, vamos a verlo, la ley aprobatoria del Tratado Internacional del Concordato califica a unos sujetos como efectivos sujetos de derecho y otras en donde esos sujetos de derecho pueden crear otras organizaciones que también la ley les reconoce verdadera personería jurídica, en este caso ya no originaria, sino derivada, en cuanto que el derecho canónico les permite a ciertas organizaciones de la Iglesia, en este caso la Conferencia Episcopal o los obispos diocesanos, los ordinarios, crear también personas jurídicas al amparo del derecho eclesial que reciben por el Tratado Internacional en Colombia ese reconocimiento. Finalmente haremos una referencia al tema de la Ley de Libertad Religiosa y las reglamentaciones que se han dado sobre la materia, sobre el cual hubo una época, unos vaivenes, pero que ya hoy día hay cierta claridad, y unas consideraciones finales. Este sería entonces nuestro plan de trabajo al respecto. Y claro, los sujetos de derecho tienen distintas maneras de verlos. ¿Cuántas personas hay en esa foto? ¿Ustedes se identifican? ¿Dos o solo una? ¿Seguro? ¿Quién dice que una? ¿Quién dice que dos? ¿Pero no es la misma persona? Pero es muy interesante. ¿Quién dice que hay una figura que está mirando de frente y quién dice que hay una figura que está mirando de lado? Ahora sí ya es más clarito. Usted sí tiene una gran percepción visual. Pero es la misma persona, ¿no es cierto? Es la misma persona. Lo que pasa es que hay dos distintas maneras de verla. Entonces yo quisiera precisamente iniciar nuestra charla al considerar esa perspectiva aplicable al régimen de los sujetos del derecho canónico y del derecho civil. Un mismo sujeto, en este caso el de nuestra foto, puede ser visto desde dos perspectivas distintas. Una de frente, fíjate que nos está mirando seriamente, y otra de lado, donde tiene los labios mirando hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero tiene una misma nariz, unos mismos ojos y una misma boca, una oreja con un zarcillo, y sin embargo parece que fueran esa misma persona vista desde dos ángulos distintos. Esa es la problemática a la cual nos enfrentamos en la sesión de análisis de hoy de este encuentro. Un mismo sujeto, pero en dos perspectivas distintas. ¿Cómo lo mira el derecho civil, el derecho del Estado, el derecho de la sociedad? Y por supuesto, cómo no, cómo lo mira el derecho de la Iglesia, el derecho canónico. Y cómo respecto de ese mismo sujeto, que ese es el punto importante a dilucidar, tiene el reconocimiento como sujeto desde ambos ordenamientos. Y el uno respeta al otro, a pesar de que miran de pronto en sentido distinto. Miran en sentido distinto. ¿Qué más podríamos decir de esa persona? ¿Qué más nos dice esa imagen que estamos mirando? No, diría que es como un basquetbolista. Parece como Magic Johnson, ¿cierto? O algo así. Es como un deportista. Porque no, yo no le veo cara de mujer, porque los rasgos físicos no son... Pero evidentemente el punto es que es un único sujeto que tiene, como lo vemos ahí, digamos, no es un infante, es una persona adulta, ¿no es cierto? Es decir, es una persona con plena capacidad de goce y de ejercicio que la ley le reconoce a los sujetos de derecho. Claro, el sujeto de derecho por antonomasia es la persona humana. ¿Y qué es la persona humana? ¿Qué es la persona natural que llamamos nosotros? Mirémonos las manos nosotros, ¿cierto? El derecho se hizo fue para las personas humanas. ¿Qué dice la ley respecto de la persona natural? El Código Civil señala que la persona natural es el individuo de la especie humana sin distinción de raza, edad, sexo, estirpe o condición. Definición que viene desde el Código Civil francés, el Código chileno de don Andrés Bello, incorporado en la ley colombiana desde el siglo XIX. Esa es la persona natural. Y es a ella a la cual el Estado, la sociedad, crea normas para regular respecto de ella sus derechos y sus obligaciones.
y dependiendo de, en este caso, si es mayor de edad la persona, la ley le reconoce una capacidad de goce y también una capacidad de ejercicio. Si la persona natural es menor de edad, su capacidad de goce es plena, porque es persona, pero su capacidad de ejercicio está limitada y debe ejercerse, ¿cierto?, a través de un representante legal, alguien que hable por ella. En el caso de los menores, los padres ejercen sobre ellos el privilegio llamado de la patria potestad, es decir, representan a los hijos y ejercen sobre ellos además la administración, el usufructo y la representación respecto de las actividades de sus hijos menores. Y esos son los que llama la ley incapaces. Ahora, hay también personas que por su dificultad la ley los puede calificar como incapaces y no obstante tener capacidad de goce, no pueden ejercer personal y directamente esos derechos ni tampoco se le pueden exigir directamente esas obligaciones. Entonces, hay todo un régimen legal de qué personas naturales son calificadas como incapaces y que requieren de alguien que las represente. Y se designa entonces para ellas un tutor o curador y que no obstante ser mayores de edad, por ejemplo, ya no están sujetos a la patria potestad, requieren que alguien los represente por un problema de salud mental, ¿no es cierto?, o por un problema de mala administración de sus bienes, personas que llaman pródigas o disipadoras, ¿sí? Entonces, cualquier centavo que les llega, generosamente lo quieren obsequiar y disipar. Entonces, toca poner a alguien que le administre sus bienes para que le preserve, en ese caso, ese atributo de la personalidad que es su patrimonio. En cuanto a la persona jurídica, vamos a verlo, entonces, surge del reconocimiento de la ley de las personas naturales y de la posibilidad, por ser un hombre social, el hombre una criatura social, de asociarse, de agruparse. Y entonces la ley hace una ficción y dice, bueno, si usted se agrupa, si usted se asocia, podemos considerar que por analogía, ficticiamente, hay una persona ficticia que se crea por esa asociación de personas y le voy a reconocer a esa asociación de personas los mismos atributos que yo le reconozco a la persona física o natural. Entonces ya hablamos de las personas jurídicas, obviamente dichas. El Código Civil señala que las personas pueden ser naturales o jurídicas en la legislación colombiana, y ya vimos que la persona natural es el individuo de la especie humana, mientras que las personas jurídicas son personas ficticias a las cuales la ley les atribuye los mismos atributos y condiciones, por analogía, que le corresponden a las personas que las crean. Entonces, desde el Estado hasta la fundación, la asociación, el club, el ancianato, el hospital, todas esas son el resultado de la decisión humana de construir, de crear un objeto y en función de ese objeto realizar una actividad, asignar unos recursos, y la ley le reconoce, tanto civil como canónica, ese atributo de, por analogía, se le concede a las personas naturales. Y entonces cuentan con los atributos o poderes que la ley le reconoce normalmente a las personas físicas o naturales. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 113, precisamente nos dice cómo la ley de la Iglesia reconoce a esas personas. Y es muy interesante porque casi que es más antiguo el derecho canónico que el derecho civil, y muchas de las instituciones del derecho canónico fueron incorporadas al derecho civil, tomadas del derecho canónico. Entonces, el Canon 113 habla de que la Iglesia Católica y la Sede Apostólica son personas morales por la misma ordenación divina, y en la Iglesia, además de personas físicas, es decir, los fieles, el pueblo de Dios, también hay personas jurídicas que son sujetos de derecho canónico, de las obligaciones y derechos congruentes con su propia índole. Entonces, ese reconocimiento que se le hace a la persona física en el derecho canónico, o que llamamos en el derecho civil persona natural, se proyecta sobre su creación esa persona ficticia, que es la que llamamos la persona jurídica en el derecho civil. Y entonces hay distintas formas, el Código Civil, de señalar el surgimiento de estas personas jurídicas, repito, como efecto o resultado del derecho de asociación garantizado en la Constitución colombiana. Y en consecuencia se llama una persona jurídica a la persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. De modo que las personas jurídicas no se representan por sí mismas, requieren de un representante.
En ese sentido, uno podría decir que por analogía son incapaces. Así como hay personas naturales que no pueden actuar por sus propios medios, las personas jurídicas requieren a alguien que las represente, que será en consecuencia su representante legal y que realizará una actividad conforme a su objeto social. Ahora, el Código Civil colombiano desde antiguo reconoce básicamente dos especies respecto de las cuales se despliegan todas las otras formas de organizaciones empresariales o de organizaciones civiles o de entidades sin ánimo de lucro, y es que bajo el régimen del Código Civil las personas pueden ser o corporaciones o fundaciones de beneficencia pública. Y hay una regulación que dice, bueno, hay personas jurídicas que participan de uno u de otro carácter. Entonces habrá que ver, según el tipo de organización que se tenga, cómo la libertad de asociación le permite, de acuerdo con la ley, a las personas conformar distintas formas de organización. Eso lo dice la ley civil. Entonces yo puedo crear organizaciones de derecho público y el Estado mediante ley crea instituciones, entidades del Estado, asociaciones del Estado, aprueba sindicatos, reconoce sociedades, formas jurídicas societarias, sociedades civiles, sociedades mercantiles, sociedades anónimas limitadas, sociedades por acciones simplificadas, sociedades colectivas, en fin, son expresiones del derecho de asociación para un fin, en este caso de lucro. Pero también hay entidades que su finalidad es sin ánimo de lucro. Es decir, su propósito no es repartir el resultado económico ni los beneficios entre los que la conforman, sino destinar los excedentes para el cumplimiento de su misma finalidad. Y esas son las que llamamos las entidades sin ánimo de lucro, que no distribuyen el beneficio dentro de sus miembros o creadores. Y esas pueden ser entonces de distinta índole en el derecho civil, y entonces tenemos las fundaciones o las corporaciones, y dentro de las fundaciones o corporaciones distintas formas asociativas que cumplen propósitos que proyectan, repito, la voluntad de sus creadores, y por eso tienen un objeto social, y en virtud de ese objeto, el cumplimiento de ese objeto es el límite de su capacidad. Las organizaciones, las sociedades solo pueden hacer aquello que está señalado en su objeto según el régimen civil. El derecho de la Iglesia, en el canon 114, nos menciona que es posible en la Iglesia constituir personas jurídicas de distintas maneras. Unas son por la propia prescripción del derecho, es decir, por sí mismas el derecho les reconoce esa ficción de tener el reconocimiento de la personalidad, es decir, ser titulares de derechos, obligaciones, ser representados, poder participar en actos jurídicos. Y hay otras que es por especial concesión de la autoridad competente, dada mediante un decreto. Y entonces, los conjuntos de personas o corporaciones o de cosas, es decir, bienes afectados a una finalidad o fundaciones, son ordenados a un fin congruente con la misión de la Iglesia que trasciende el fin de los individuos. Entonces, eso es lo que distingue, como bien lo decía el señor arzobispo, las obras de Iglesia y las personas de Iglesia, que vamos a verlo también a su interior, tienen dos posibilidades, bien que sean públicas o bien que sean privadas. En la Iglesia también hay personas privadas. Son públicas aquellas que se destinan al fin propio de la Iglesia, y privadas aquellas que se destinan al fin propio de los miembros, que no obstante también son miembros de la Iglesia, su actividad es el fin propio de los miembros. Ahora, ¿cuáles son esos fines? El canon 114.2 señala claramente, y ustedes lo ven allí, los fines para los que se crean las personas jurídicas en el derecho de la Iglesia son aquellos que hace referencia al canon 1, se entiende que son aquellos que corresponden a obras de piedad, apostolado o caridad, tanto espiritual como temporal, y ahí está el tema, el temporal es la misión del apostolado de la Iglesia. Y en eso digamos que uno diría que la Iglesia de Occidente se diferencia a fondo de la Iglesia ortodoxa o de Oriente, porque en la Iglesia ortodoxa de Oriente casi que su finalidad es el fin espiritual, y uno no ve en consecuencia en las iglesias ortodoxas grandes obras sociales que proyecten la caridad o la misericordia. Ellos se dedican a los monasterios, a la oración, a la dirección espiritual, ¿no es cierto? Pero en cambio, en esta vertiente del cristianismo de la Iglesia Católica Romana, hubo desde el comienzo la sensibilidad, desde San Lorenzo, el diácono San Lorenzo, la sensibilidad de proyectarse en las obras.
Incluso desde los Hechos de los Apóstoles, ustedes recuerdan la necesidad de crear los diáconos, para que pudieran, ¿qué?, atender a las viudas y ejercieran la caridad, administraran los tesoros de la iglesia, que por cierto, cuando el emperador romano le pregunta al diácono Lorenzo, ¿dónde están los tesoros de la iglesia? Y no, en un último momentico y se los presento. Y bueno, si le doy el tiempo, ahí tráigame los tesoros. Entonces la ambición del emperador de ver los inmensos tesoros cuando llega el diácono Lorenzo, ¿cierto?, con todos los pobres y miserables de Roma, que no eran atendidos por el imperio porque no eran considerados dignos y que sin embargo la iglesia los acogía como su más grande tesoro porque eran también hermanos e hijos de Dios. Eso por supuesto le costó la brasa, ¿no es cierto?, que fue la tortura con la cual el diácono Lorenzo dio testimonio de su martirio. Pero fíjense que desde entonces se remonta esta consideración de la iglesia en cuanto a su misión temporal. Pero por supuesto trasciende el fin de los individuos, de modo que no es un negocio de los individuos que allí participan como el que crea una compañía o hace un gran conglomerado. Y en eso ha sido categórico el Santo Padre Francisco al señalar que la Iglesia Católica no es una ONG piadosa, no lo es. Y sus obras son obras en cuanto que cumplen esa finalidad, que, repito, el canon resalta como que es obra de piedad, apostolado, caridad, que se proyecta tanto en lo espiritual como en lo temporal. Claro, a la hora de otorgar la personalidad jurídica, el mismo canon 114 se le señala a la autoridad competente que debe tener en cuenta a quién le va a conferir esa personería. Es decir, no se le confiere, dice el numeral tercero del canon 114, la autoridad competente de la Iglesia no confiera personalidad jurídica, sino a aquellas corporaciones o fundaciones que persigan un fin verdaderamente útil y que, ponderadas todas las circunstancias, dispongan de medios que se prevé que pueden ser suficientes para alcanzar el fin que se propone. Bueno, evidentemente la providencia de Dios es generosa y va a permitir que muchas obras que nacieron de la nada se proyecten hoy día. No lleva una contabilidad estricta, como puede ser un gran inmenso conglomerado, una gran empresa multinacional. Pero no obstante tiene que mirarse, como decía San Pablo, hacer todo en orden, de modo que se cumpla y que se pueda dar un testimonio adecuado de la labor que se realiza. Entonces, fíjense ustedes cómo el derecho de la Iglesia permite que se organicen también personas jurídicas. Y ahora estamos hablando de dos derechos entonces, el derecho en donde el Estado reconoce la posibilidad de asociación y otro derecho que la Iglesia le concede a sus fieles de organizarse igualmente y que a través de la autoridad competente pueden constituir esa clase de personas. Por eso el canon 116 señala cómo se reconoce esa personalidad. Ya lo vimos, la personalidad jurídica son los atributos que la ley reconoce a un sujeto, sea este individuo de la especie humana, de tener estado civil, nacionalidad, patrimonio, nombre, capacidad, domicilio, ¿cierto? Patrimonio. Y eso mismo que se le reconoce al ser humano, por proyección, en virtud de su derecho de asociación, la ley se lo reconoce a las personas morales o personas jurídicas. Ahora, en la Iglesia, el canon 116 señala que son personas jurídicas públicas, corporaciones y fundaciones que son constituidas por la autoridad eclesiástica competente para que dentro de los límites que se les señalan cumplan en nombre de la Iglesia, a tenor de las prescripciones del derecho, la misión que se les confía, mirando el bien público. Las demás personas jurídicas son privadas. Entonces la Iglesia tiene personas públicas y tiene personas privadas, y precisamente serán jurídicas públicas las que adquieren esa personalidad en virtud del mismo derecho, simplemente porque el derecho dice estas personas tienen personería, o porque hay un decreto especial de la autoridad competente que les concede eso expresamente, y ellas, porque son públicas, buscan ejercer una finalidad en la Iglesia. Entonces, es un calificativo muy propio del derecho canónico, esta distinción en los sujetos, porque las personas jurídicas privadas en el derecho canónico son aquellas que mediante un decreto especial la autoridad les reconoce y les concede expresamente personería, y su finalidad no apunta tanto al bien de la Iglesia o de la misión apostólica de la Iglesia en sí misma, sino a la finalidad o bien de los propios miembros que se asocian.
Entonces, por eso hablamos de que hay sociedades públicas o asociaciones públicas de fieles, por ejemplo, y asociaciones privadas de fieles, que, por ejemplo, como grupo de oración, como grupo de apostolado, ¿cierto? Ellos se auxilian en sí mismos, para sí mismos. Y no obstante, son también obras de iglesia, su finalidad apunta al interior de sus miembros. Mientras que las públicas, repito, se proyectan como expresión del apostolado de la iglesia. El canon 115 nos dice en la iglesia, precisamente, quiénes pueden ser considerados personas jurídicas públicas. Y ahí vemos un ejemplo. Normalmente nosotros asociamos el templo con la iglesia, ha sido un tema ahí de léxico, pero digamos que el templo es el lugar donde ¿quién se congrega? ¿Cierto? Los miembros de la iglesia, los miembros de la asamblea, presididos por el ministro de una legítima sucesión apostólica, y ellos allí congregados no solamente dan culto a Dios, sino además se proyectan en el ámbito temporal. Entonces, es en ese ámbito en donde la iglesia viene a reconocer en el cumplimiento de su misión las distintas formas que pueden organizarse conforme al canon, la manera en que se obtiene esa personería jurídica. Entonces es claro que en la iglesia pueden haber personas jurídicas que sean corporaciones o fundaciones, y las corporaciones son de carácter colectivo, es decir, una serie de personas, no menos de 3, dice el canon 115, que la corporación para cuya constitución se requieren al menos 3 personas es colegial si su actividad es determinada por los miembros que con o sin igualdad de derechos participan en las decisiones al tenor del derecho y de los que estatutos. Ese tema es fundamental en el derecho de la iglesia, que las organizaciones deben contar con unos estatutos que fijan la manera como participan quienes concurren en la creación, operación y funcionamiento de esta organización, y dice que en caso contrario no es colegial. Pueden haber organizaciones de iglesia que no sean colegiales al tenor del derecho. Y la persona jurídica, que es el otro tipo, que no es en este caso una corporación, sino que es una persona jurídica patrimonial o fundación autónoma, consta de unos bienes o cosas espirituales o materiales y que es dirigida según la norma del derecho y de los estatutos por una o varias personas físicas o por un colegio. Entonces, en la misma manera que en el derecho civil existen asociaciones, corporaciones colectivas que asocian personas para una finalidad y tienen sus recursos, y hay fundaciones en ese propósito donde alguien asigna un patrimonio para cumplir un objeto, en la iglesia ocurre análogamente. Y será la autoridad la que las cree bajo las condiciones que fija el derecho. En este caso tiene que ser mínimo 3 para crear corporaciones en la iglesia, y en el caso de las personas jurídicas de carácter patrimonial o fundaciones constan de bienes o cosas que se asignan o se destinan hacia un propósito. Ahora bien, para que eso sea operativo, el derecho de la iglesia exige que deben haber unos estatutos y que quien desee pedir el reconocimiento de su personalidad jurídica, esos estatutos deben ser aprobados por la autoridad competente y, por supuesto, en concordancia con el derecho de la iglesia. Entonces, cuando se va a crear una persona jurídica, deberá no solamente atenderse al interés o voluntad de quienes lo crean, sino que en el derecho de la iglesia también debe determinarse si es de aquellas que son de carácter público, porque cumplen el fin público de la iglesia, o si son de carácter privado, porque no obstante ser de iglesia, apuntan, ese es básicamente al beneficio de los miembros que la integran, y deben tener un estatuto que debe ponerse a disposición de la autoridad competente, en este caso el ordinario o el obispo o la conferencia episcopal, para que ella los apruebe y expida el reconocimiento que el derecho de la iglesia le da a esa persona jurídica. Ahora, a partir de esos estatutos, si no son aprobados, no se consigue la personería jurídica. Entonces, ese es un tema crucial. Y lo mismo las modificaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero cuando la organización, la corporación, la persona jurídica, la asociación de fieles, la fundación quiere modificar su forma de regularse, tiene que presentar ante la autoridad competente los respectivos estatutos o sus reformas aprobadas en debida forma, para que la autoridad evalúe si cumple con los propósitos, le sugerirá seguramente los ajustes necesarios y finalmente puedan ser aprobados o no.
De modo que hay en la Iglesia, por supuesto, un control para que ese tipo de manifestaciones de voluntad de los fieles o de las organizaciones de Iglesia cumplan esa finalidad que les otorga. Y para poder actuar y representarlas, ya vimos que son también como los incapaces, para personas jurídicas, son personas ficticias, se requieren que alguien las represente. Lo mismo ocurre en el derecho de la Iglesia, que representan a las personas jurídicas públicas actuando en su nombre, aquellos a quienes se reconoce esa competencia, bien sea en el derecho universal o particular, o en su defecto en los propios estatutos, que va a decir quién representa a esa persona jurídica, y si es privada, a quienes exclusivamente los estatutos le atribuyan esa competencia. Entonces la representación legal es fundamental. Quien ejerce representación legal no solo puede ser una persona natural, incluso a veces se admite que personas jurídicas ejerzan la representación legal de otras personas jurídicas. Pero evidentemente tiene que tener la capacidad para hacer eso. En los estatutos de quien representa tiene que decir, y además podrá representar a otras personas jurídicas. Ahora, si ustedes lo ven eso desde el punto de vista del RUT, que hablábamos ahora del tema tributario, pues ustedes recuerdan que en el RUT debe aparecer el registro único tributario del sujeto, y en el RUT de ese sujeto o persona jurídica aparece un representante legal. Hoy día además se exige que el representante legal que actúa en nombre de esa persona jurídica en su RUT personal como persona natural incluya la responsabilidad 22, que es la de ser representante legal de otras personas jurídicas. O sea, él no solo se representa a sí mismo, sino representa a los demás, a otras personas. Y esa responsabilidad tiene que declararse, tiene que manifestarse, tiene que plantearse en los estatutos y en el certificado de existencia y representación legal, que vamos a ver quién lo expide, ¿no es cierto? En este caso, al tenor del derecho de la Iglesia. Entonces, bajo el régimen del derecho de la Iglesia, yo tengo que tener estatutos, si es de estas personas jurídicas que no lo son por derecho propio, y además para poder actuar tengo que designar quién tiene esa representación, es decir, quién tiene la capacidad de comprometer en derechos y obligaciones a ese sujeto del derecho de la Iglesia. Ahora vamos a mirar lo que mencionaban hace un instante, el tema de los tratados internacionales, porque la Iglesia tiene su régimen propio, pero la Iglesia es un sujeto de derecho internacional. La Santa Sede es un sujeto de derecho internacional que tiene, a diferencia de otras confesiones religiosas, la potestad de celebrar tratados con los estados. La misma categoría que tiene la Iglesia Católica como sujeto de derecho internacional a través de la Santa Sede, como gobierno de la Iglesia Universal, se le atribuye a muy pocos organismos, como puede ser el sistema de la Cruz Roja o la Soberana Orden de Malta, que son sujetos de derecho internacional que no son estados. Y aquí es muy importante distinguir lo que es la Santa Sede como gobierno de la Iglesia Universal de lo que es el Estado del Vaticano, fruto de los concordatos y los tratados celebrados entre el gobierno de Italia y el sumo pontífice romano, que reconoce la cesión de los estados pontificios al gobierno y a la monarquía en ese entonces italiana, y el reconocimiento de la autonomía de unos terrenos, de unos territorios de lo que constituye el estado más pequeño del mundo, que es el estado de la Ciudad del Vaticano, que no solamente se conforma con los terrenos que están dentro de la muralla vaticana, sino incluso se proyectan a otros terrenos por fuera, como es, por ejemplo, la Casa de Verano de Castel Gandolfo, el Palacio de Verano del Santo Padre, que por supuesto está en los extramuros de Roma, pero hace parte del Estado, o incluso algunos palacios vaticanos que están dentro de la misma zona de la ciudad de Roma y que se incorporan al Estado Vaticano como territorio propio de ese Estado. Pero una cosa es el Estado Vaticano, reconocido, repito, por esos tratados, y otra la Santa Sede, que es el gobierno de la Iglesia Universal. Lo que pasa es que coincide en la misma persona, el sumo pontífice, el sujeto que la representa. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, a veces le dicen, no, es que estamos haciendo un tratado o un acuerdo con el Estado Vaticano. No, no, el Estado Vaticano es para unas cosas propias del ámbito temporal, que es garantizarle a la potestad espiritual del Santo Padre un espacio de autonomía, donde él puede ejercer su jurisdicción plenamente sin someterse a ningún imperio ni ningún Estado. Que eso pues era complicado porque invadían a veces con frecuencia los estados pontificios. Napoleón llevó cautivo
al Papa, ¿no es cierto? Lo obligó a que hiciera la ceremonia de coronación, y cuando fue a coronarse quiso demostrar su poder civil y le quitó al Papa la corona y él mismo se la puso. Y lo mismo hizo con Josefina, desafiando pues en este caso el poder de los papas. Pero el papado ha reconocido que su poder es espiritual y tiene un ámbito temporal que es el Estado Vaticano, pero el amplio poder espiritual que se le reconoce es el que ejerce a través del gobierno de la Iglesia Universal, que es la Santa Sede, que es el sujeto con el cual los estados celebran concordatos. Y Colombia ha celebrado varios. Uno muy antiguo era el del patronato pues del rey de España cuando éramos parte del Imperio Español y la provincia de Nueva Granada en el Imperio Español, y después el concordato que se firmó bajo el gobierno de Rafael Núñez a finales del siglo XIX, unos conatos de reforma concordataria en la época de Darío Echandía y del gobierno del presidente López Pumarejo en la década de los 40, que finalmente nunca cristalizó, y la ley 20 del 74 que aprobó ese tratado, donde el canciller Vázquez Carrizosa por el Estado colombiano y el delegado del Papa firmaron ese tratado público internacional, que tiene la categoría de cualquier tratado. Así la Corte haya querido decir otra cosa en las sentencias, no pudo desconocer que es un gran tratado, lo cual significa que a la Iglesia se le reconoce como sujeto de derecho internacional, y que, al decir de San Agustín, los ciudadanos del Estado colombiano son súbditos de dos ciudades: la ciudad, ¿cierto?, eterna, la ciudad, ¿cierto?, la ciudad de Dios, y al mismo tiempo la ciudad temporal. Y en consecuencia, como somos súbditos el Estado regula la situación de quienes son fieles de la Iglesia y que al mismo tiempo son ciudadanos, y los bienes que respecto de ellos. Por eso el concordato en el artículo 4 dice que el Estado de Colombia reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia Católica. Es decir, por derecho propio, estos son sujetos de derecho, y como sujetos tienen todos los atributos que el derecho canónico les da, y simplemente el Estado que dice, yo le reconozco eso. Ojo, porque esto es muy importante, que el derecho canónico regula unas materias y el derecho del Estado dice, eso mismo yo lo acepté por un tratado internacional. Entonces casi que uno diría que la Santa Sede tiene la misma categoría que cualquier Estado que tiene tratados con Colombia. Y los súbditos, la diferencia es que mientras que los otros países tienen sus súbditos, son sus ciudadanos de ese territorio, en Colombia concurre que los súbditos ciudadanos colombianos son también súbditos de la Santa Sede. Y respecto a ellos hay que hacer unos arreglos, que es lo que hace la regulación del concordato. Entonces se le reconoce no solo a la Iglesia Católica, sino a las diócesis por derecho propio, a las comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas que la ley canónica le otorgue personería jurídica, representadas por su legítima autoridad. Entonces casi que el derecho canónico, por virtud del tratado, es incorporado al derecho colombiano. Y los sujetos de derecho canónico, la ley se obliga a reconocerles esa misma categoría. Entonces no es lo mismo, y allá por eso vamos a ver ahora, lo aclararon respecto de otras organizaciones religiosas que en virtud de la ley de libertad religiosa les han reconocido personería y han querido hacer pactos de derecho interno con el Estado. Pero no es equivalente el tratamiento que... Ahora, han pretendido a través de tutelas que miren que el tratamiento tributario que se le da a la Iglesia por un tratado se lo den a otros. Es así como decir que entonces que porque hubo un tratado de libre comercio con los productos de la Unión Europea o con Estados Unidos, entonces alguien pida que le den lo mismo. Y a veces la Corte ha sido tan generosa sin medir las consecuencias y ha otorgado exenciones de carácter tributario en analogía a las que el concordado todo le otorgó a las instituciones de la Iglesia. Y las de la Iglesia tienen su razón de ser porque era un tratado público internacional. Hoy día ustedes ven que proliferan iglesias cristianas. Mire, yo acabo de llegar ayer, estaba en Tumaco, en Tumaco, en Buenaventura. Mire la cantidad de iglesias cristianas que hay en Buenaventura. Todas están detrás de que no pagan impuesto predial, porque alegan el mismo tratamiento que se le otorga a la Iglesia Católica. Entonces proliferan por todos lados templos de Dios, centros de culto, allá en ese puerto tan importante que es Buenaventura. Y en general en todo el país. ¿Por qué? Porque sobre pretexto de extender el tratamiento igualitario, el Estado no se ha dado cuenta que ha abierto allí una frontera inmensa de quien quiera puede abrir su iglesia, va y la registra y pide los mismos tratamientos que a una autoridad se le dio por un tratado internacional que es la Iglesia.
Sí, a nadie se le ocurre decir yo soy como Estados Unidos, entonces por favor déle lo mismo que le da a Estados Unidos en el TLC o Canadá o la Unión Europea. Pero en materia religiosa entonces están diciendo que sí, que esas otras iglesias de garaje tienen el mismo estatus que tiene la Santa Sede para negociar concordatos y que le dé el mismo tratamiento tributario. Y ese es un punto que hay que hacer valer ahora cuando se regule la ley de reforma tributaria al régimen de entidades sin ánimo de lucro, que es que las entidades sin ánimo de lucro de iglesia no son cualquiera, son las que se derivan del derecho originario de la iglesia o del derecho derivado de la iglesia con una finalidad propia de iglesia. Y hay un tratado que las ampara, que es distinto a otras ONGs que quieran hacer. Entonces, a la hora de regularlas, el régimen especial, como decíamos, señor, que toca someterse al comité de calificación, a ver si les parece, si esa entidad es sin ánimo de lucro y si es entonces una finalidad social o si es un hospital. No, si son de iglesia están amparadas por este tratado. Y por eso dice que gozarán de igual reconocimiento las entidades eclesiásticas, ojo, que hayan recibido personería jurídica por acto de la legítima autoridad de conformidad con las leyes canónicas. Entonces resulta que el decreto del obispo que crea una entidad, el Estado le reconoce igual validez que cualquier otra entidad eclesiástica. Por supuesto, hay que saberlas crear por el propósito y el objeto propio de la iglesia, pero el Estado las regula y les da ese amparo. Y uno no puede equiparar eso a simplemente una fundación que crea pues una manifestación espiritual, no sé, muy legítima y todo, pero que no pertenece a la Iglesia Católica, sino a otra confesión religiosa o a la iniciativa, ¿cierto?, espiritual de un vidente que se le ocurrió decir que era pentecostal, por decir, y abre entonces ahí su garaje. Entonces el Estado tiene que tener en cuenta esas diferencias sustanciales en los sujetos, a pesar del principio de igualdad religiosa, porque la fuente es distinta del reconocimiento canónico, es por un tratado internacional. El otro es la voluntad y el registro que se haga al Ministerio del Interior. Entonces, para que se haga efectivo el reconocimiento civil, ojo, basta que se acredite la certificación de existencia canónica. Entonces, cuando se creó la reforma y la ley de libertad religiosa, vamos a verlo, se hablaba de que el Ministerio del Interior creaba un registro de iglesias y eso comenzó a generar confusión y a llevar a que muchas organizaciones de iglesia corrieran allá a registrarse. No había ninguna obligación de ir a registrarse ante el Ministerio del Interior, porque la Iglesia Católica y sus personas jurídicas, digamos de alguna manera, creadas por el derecho canónico, por este código, se sustentan es por un tratado internacional y que el Estado le reconoció. Entonces su registro, y afortunadamente salió un decreto posterior que aclaró, dijo, no, las de la Iglesia Católica no tienen que venir acá a registrarse en la Cámara de Comercio, ni tienen que venir al Ministerio del Interior a ningún registro, ¿sí?, sino que el derecho las creó y yo les reconozco, siempre y cuando cumpla con las condiciones que señala el concordato y el derecho de la Iglesia, yo les reconozco civilmente todas las capacidades que la ley canónica les reconoce a ellas. Mientras esté vigente el concordato, eso es lo que nos aplica. Y es una atribución que la Iglesia tiene precisamente ¿para qué? Para cumplir su finalidad apostólica. Aquí no creamos fundaciones de garaje para defraudar diezmos, no, sino es la proyección de la Iglesia, cosa que sí acontece desafortunadamente en otras expresiones en donde la actividad religiosa es un negocio. Nosotros no, tenemos en esa, y por eso el Estado celebró un tratado internacional como el concordato para esa garantía. Y ese tratado, recordemos, es ley, la ley 20 del 74 es ley, es obligatoria. O sea, no es solo por allá un tratado perdido, sino que la trajo la ley 20 y la incorporó al derecho colombiano. Y por supuesto lo reconoce la ley 133 del 94, que es la ley de libertad religiosa, y el decreto reglamentario 1396 de 1997. Muy importante ese decreto reglamentario, porque fue el que finalmente aclaró todas las dudas que habían al respecto, porque había salido un decreto antes, el 182 del 95, y había dicho que todos tenían que ir al Ministerio del Interior a registrarse para que les reconocieran. Se dieron cuenta que no, que había un concordato que reconocía a los sujetos de iglesia ese carácter, y por eso el artículo 7º del decreto 782 fue modificado por este decreto 1396 que dice: el Estado continúa reconociendo personería jurídica a la Iglesia Católica y a las entidades eclesiásticas erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el artículo 4 del Concordato de 1973, aprobado por la Ley 20 de 1974.
La acreditación de la existencia y representación de las entidades de que trata el artículo 4 del concordato se realizará mediante certificación emanada de la correspondiente autoridad eclesiástica. Entonces no es la Cámara de Comercio ni el Ministerio del Interior que a los sujetos eclesiásticos les expide el reconocimiento de personería, es la autoridad eclesiástica correspondiente. Y por eso no se sujetan a la inscripción en el Ministerio del Interior las entidades, porque están remitidas al régimen concordatario. Y si alguien hizo por casualidad, por error al registro, el decreto le aclara y le dice, oiga, en todo caso la inscripción en el registro público de entidades religiosas carece de efectos sobre el reconocimiento y acreditación de la personería jurídica de estas entidades. O sea, que si alguien se fue al Ministerio del Interior y dijo, ay, que yo soy Iglesia Católica y según un decreto mal hecho, era la autoridad la que me tenía que registrar. Este decreto le soluciona el problema y dice, no, usted allá no tiene que ir a buscar nada. Si hizo un registro, pues allá no produce ningún efecto. El único que vale es que su autoridad eclesiástica le certifique la existencia. Nada de Ministerio del Interior, nada de Cámaras de Comercio, ¿cierto? La vigilancia, por supuesto, en función de la actividad que realice. Y ese decreto está vigente desde el 26 de mayo del 97, dándonos pues ese amparo a los sujetos de la Iglesia. Ahora, entonces yo puedo organizar, repito, la actividad del apostolado de la Iglesia a través de individuos, los fieles laicos, a través de organizaciones que por derecho propio de la Iglesia tienen personería, como es la Santa Sede, la Iglesia Católica, como es las diócesis, las parroquias, que por el propio derecho tienen ese reconocimiento y que cumplen en nombre de la Iglesia ese objetivo. Por eso el Canon 116, veíamos, dice que son públicas las corporaciones y fundaciones que constituyen la autoridad eclesiástica competente para que dentro del límite que se les fije o se les señale cumplan en nombre de la Iglesia, al tenor de las prescripciones del derecho, su misión que se les confía mirando el bien público. Las demás que no hagan eso son privadas y adquieren la personalidad o porque el derecho se las da. Las diócesis lo tienen. Que manden un certificado de existencia de la diócesis. Y irán a preguntar, no, es que el derecho le da personería por derecho propio a las diócesis. Y se la reconoce el concordato. Entonces no hay certificado de existencia. Que ¿quién lo representa? Eso sí le digo, que el canciller va a decir, pero que hubo una bula del Papa que creó esa diócesis, ¿sí? Incluso desde la época virreinal. Las instituciones de iglesia son más antiguas que el Estado colombiano. Si usted mira algunas actividades como la de Bogotá, fue creada en 1564, creo que fue la bula que creó la arquidiócesis de Bogotá. Y a partir de esa bula tiene existencia como ente jurídico. El Estado por eso dice, continúe reconociendo, porque nunca lo ha dejado de reconocer, esa subjetividad. Y por eso ahora que viene todo este tema de la tributación de las obras de iglesia es tan importante que se haga valer esa condición de los sujetos de iglesia, que viene desde los tiempos de Cristo, por la sucesión apostólica, y que luego vino el tema del patronato en la Nueva Granada y hubo se erigieron las diócesis que no las creó el rey, las creaba el Papa con bulas. Y ahorita agrega y desagrega, ¿no es cierto? Pero es el derecho de la Iglesia. Ahora, esas personas jurídicas públicas las adquieren o por el propio derecho o el decreto que la autoridad las expida, y ninguna puede operar sin los estatutos, repito, y su representación, como hemos dicho, está señalada o por el sujeto que el derecho indique o por lo que digan los estatutos. ¿Quiénes son entonces en la Iglesia Católica los que tienen esa calidad? Pues la sede apostólica, hoy en cabeza del Papa Francisco. Incluso recuerden que hubo sede vacante, nuestra generación tuvo esa oportunidad extraordinaria de conocer de la renuncia de un pontífice reinante, de que hubiera sede vacante y que el cónclave eligiera un nuevo sumo pontífice, que es el Santo Padre Francisco. Y él tiene precisamente la representación de la sede apostólica de carácter universal. Pero también tienen personería de derecho propio las conferencias episcopales, las diócesis o sus asimiladas, los seminarios, las parroquias, tribunales eclesiásticos, los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, que al tenor del derecho se les reconoce esa condición. Y por derecho propio entonces, estas las tienen, se asimilan a las diócesis otras, por los vicariatos apostólicos, ¿no es cierto?, zonas de misión. Las parroquias y los seminarios, el canon les va dando ese reconocimiento. Entonces, si usted le pregunta, ¿quién? ¿El certificado de existencia de la parroquia? No, pues es que el decreto del obispo la creó a la luz del derecho canónico. ¿Y quién la representa? Sí, venga a ver, que el canciller certifique quién es el representante legal de la iglesia en ese ámbito territorial que es la parroquia.
Pero ojo, es interesante, ese párroco no solo representa a la parroquia, representa a la iglesia, de la cual es simplemente un elemento, un miembro, que no sucede con las otras organizaciones, que esto no es como en la empresa que uno tiene una sucursal y un gerente de esa sucursal y depende de una sociedad que la creó y además tiene una sociedad matriz que la controla. No, en este caso la iglesia es una sola, universal, que se manifiesta en distintos ámbitos para el ámbito de su misión pastoral a través de esas personas jurídicas, sean parroquias, diócesis, seminarios o en este caso la sede apostólica para el cumplimiento de esos fines. Ahora, hay también personas jurídicas públicas por especial concesión de la autoridad competente, cosa que nadie puede hacer. El derecho de la Iglesia le permite al señor obispo crear, bajo su función episcopal, estas personas jurídicas. Y el derecho colombiano, por virtud de un tratado, se las reconoce. Lo que haga el obispo, el Estado no tiene más remedio que reconocerlo. Así le parezca que no, hizo un tratado internacional y reconoció eso. Recordemos que la Santa Sede es la que designa a los obispos, a menos de que sean cismáticos, no en nuestro caso, pero en su época estuvo ese problema tan sensible de la fraternidad de San Pío X, que no pertenecían durante un tiempo a la Iglesia, fueron excomulgados porque ordenaron obispos sin la pertenencia a la Iglesia Universal. Ahora entiendo que el tema se ha ido solucionando, en fin, pero hay que entender esos casos para comprender cómo la unidad de la Iglesia, al ser una sola y ser un sujeto reconocido internacionalmente, sus expresiones en el ámbito del derecho canónico también les reconoce los estados por los tratados concordatarios ese reconocimiento. Y si un obispo mediante un decreto reconoce a una asociación de fieles, la condición erige esas asociaciones de fieles, que pueden ser en este caso asociaciones públicas, o también la Santa Sede crea asociaciones universales o internacionales. También las conferencias episcopales pueden crear dentro de su territorio asociaciones nacionales que por su erección ejercen una actividad en todo el territorio, que son precisamente esas asociaciones de fieles. Ejemplos, el Consejo Nacional de Laicos es una asociación pública de fieles, o algunos movimientos de vida apostólica también se estructuran bajo esa característica de asociación. Ahora, dentro de la jurisdicción del ordinario, el obispo diocesano también puede crear asociaciones diocesanas salvo el derecho en algunos casos exige que la dirección sea en cabeza de otras personas, puede expedirlas el obispo. Debe haber entonces que esa asociación cuenta con el consentimiento del obispo diocesano para que se exista, y ese consentimiento escrito para elegirlo debe también constar en los reglamentos e instituciones de ese instituto. Un ejemplo, recientemente en la asamblea centésima, por cierto es histórica, la centésima asamblea de la Conferencia Episcopal que se realizó en este recinto, recientemente ahora a comienzos de este año, 100 asambleas han habido desde su instauración en Colombia. Aprobó la reforma estatutaria de esta asociación, te doy el ejemplo, pública de fieles. La Asociación Católica de Obras para la Orientación de la Joven es una asociación pública de fieles de carácter nacional, erigida con personería jurídica eclesiástica mediante un decreto del 12 de julio de 1997. Y que la Conferencia Episcopal fue objeto de una solicitud de que le aprobaran su reforma estatutaria porque en su Congreso de Asamblea reformaron los estatutos. Luego de un concepto positivo de la Comisión Episcopal del Estado Laical y del Comité Episcopal de Estatutos, fue aprobada la petición y la reforma de estatutos. Y en consecuencia la Conferencia Episcopal de Colombia, claro, aclara, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando sacamos los decretos, que las obligaciones que se derivan de la creación de estas personas se refieren a su propio patrimonio y a su propia capacidad, no del ente que las crea, y por eso la aclaración. En este caso, la Conferencia Episcopal que la creó no es responsable de las obligaciones económicas y financieras de esa entidad que, en consecuencia, no comprometen a la Conferencia Episcopal. Ejerce su actividad sujeto social independientemente y la firma, pues, el presidente de la Asamblea. Y cuando se va a certificar sobre su existencia, pues es necesario que también haya un acto fundacional, un decreto especial de la autoridad competente y la aprobación de estatutos si se trata ya no de asociaciones públicas sino de asociaciones privadas.
cuya finalidad, repito, no es el fin general del bien de la Iglesia, sino de los miembros, que también son miembros de la Iglesia, pero el objetivo de la asociación privada de fieles se proyecta en ese sentido y permite entonces la creación de ese tipo de organizaciones que el derecho reconoce. En virtud entonces de ese reconocimiento, todas esas que han recibido personería jurídica por acto de legítima autoridad, ya lo vimos, tienen el reconocimiento de sujetos de derecho al amparo del derecho canónico. Ahora bien, la ley 20 del 74 que aprobó el concordato fue reglamentada y atraída a Colombia con estas normas que hemos mencionado, de la ley 133 del 94 de libertad religiosa y de este decreto 1396 del año 97 que reconoce precisamente que el Estado continúa reconociendo, ¿sí? Usted continúa, o sea, nunca ha dejado de reconocer a los sujetos de iglesia esa subjetividad. Y lo hace de la manera que el derecho canónico lo señale. Por eso, los señores obispos o los cancilleres tienen que expedir la acreditación tanto de la existencia, porque se creó por un acto jurídico, un decreto, como de la representación. Y, repito, ya lo leímos de la norma, no están sujetas a ningún registro público de entidad religiosa porque el tratado del concordato las exonera. Claro, el obispo tiene que tener su inventario de cuáles son, ¿cierto?, no solo sus fieles físicos, sino sus fieles personas jurídicas, y tener pues la lista y los decretos que las han creado y sus reformas en debida forma poder certificar. Eso es un ejercicio que hay que, y las entidades tienen el deber de estar alimentando de información a los señores obispos en ese sentido, para que esté siempre al día, cada vez que cambian sus mesas directivas y sus nombramientos, para que les expidan la correspondiente certificación. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo la Conferencia Episcopal certifica la existencia y representación legal de esta asociación pública de fieles laicos, que es la orientación de la joven. Entonces le va a decir, mire, que la asamblea quinta de esta asociación modificada en esa fecha designó quién es el presidente, su cédula, vicepresidente, tesorero, vocal, secretario, y que conforme a sus estatutos el representante legal es el presidente de esta obra, Asociación Católica de Obras para la Orientación de la Joven, y que actualmente eso lo desempeña quien es el presidente, tal. Y con este certificado ya se puede ir a la DIAN y pedir entonces su RUT como entidad eclesiástica reconocida por el concordato, y en virtud de eso, si es del caso, cumplir con obligaciones formales, porque aunque no es contribuyente, tiene un régimen especial, sí se relaciona con otros contribuyentes y tiene que hacerle y recibir facturas y hacerles pagos y llevar las cuentas. Pero el reconocimiento no está dado sino por estas certificaciones, que en este caso lo firma el secretario de la Conferencia Episcopal en la ciudad de Bogotá, en este caso está la fecha. Entonces, la certificación de la representación legal en concreto es la que le permite al sujeto expresarse y presentarse ante los demás como un sujeto que existe al tenor del concordato y al tenor del derecho de la Iglesia que se lo garantiza. Por eso es importante que en la ley 33 del 94 se hablaba de otras confesiones religiosas y el deber que tenían de presentarse en un registro. Eso no aplica para la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica no es el artículo 9, como algunos equivocadamente en una época lo entendieron, sino es el artículo 11, que ratifica que el Estado le reconoce a la Iglesia esa personería y a sus entidades, que ella erija, o que se erijan en el futuro conforme al inciso del artículo 4. Casi que uno podría decir que las entidades de Iglesia crecen a la luz del derecho de la Iglesia, pero su reconocimiento tiene como fuente un tratado internacional. Y eso las distingue de cualquier otra. Entonces, ahora que el Parlamento pretende modificar el régimen contributivo de las entidades sin ánimo de lucro, no puede ignorar eso. Así como las entidades de la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la institución financiera internacional, por tratados internacionales se les conceden beneficios y exenciones. Así como a los estados extranjeros, la Convención de Viena para los derechos consulares o la Convención de Viena para las relaciones diplomáticas le concede a los cónsules y embajadores un estatus especial y a sus embajadas lo mismo. No perdamos de vista que las instituciones de la Iglesia Católica en Colombia tienen un estatus análogo, no es análogo, porque su fuente es un tratado internacional.
Y ese es el que hace que el Estado se obligue a reconocerles personería y fijarles un estatus. Entonces, ahora que van a calificarlos como sujetos contribuyentes a un poco de sujetos que dicen la comisión de expertos que no están siendo grabados y que hay que recoger más o reorganizarlos según se miraba, pues la Iglesia tiene que hacer valer esa condición. Y los sujetos nuestros, la parroquia, el ancianato de las monjitas en el Chocó, pues están cumpliendo con una finalidad específica asociada al derecho de la Iglesia y tienen reconocimiento por ese tratado. Y por eso no están sujetos a ese registro público, sino que tienen una normativa propia y particular que lo diferencia del trato que se da a otras iglesias. Claro, esto no es un camino fácil y la gente no lo entiende muchas veces. Es un cruce de caminos, porque por dónde coge, por dónde sigo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta que hubo una mala interpretación que dio lugar a que pretendían igualar a la Iglesia Católica al resto de confesiones, ignorando que su fuente era un tratado. Y por eso el antiguo decreto 782 fue derogado por, repito, el 1396, que es el que ya dije, que acabamos de mirar, y ese antiguo decía un poco de cosas que eran barrabasadas. Entonces les tocó echarlas abajo, por eso está derogado, modificado el 7, derogado el 9 y derogado el 10, porque le pretendía dar a la Iglesia Católica el mismo trato a otras organizaciones religiosas creadas por el derecho interno, y esta surge por un derecho del tratado internacional. Entonces, ese reconocimiento incluso se proyecta en el tema tributario. Aquí se hablaba ahora de la sensibilidad que generó el que la Iglesia comenzara a presentar declaraciones de ingresos y patrimonio. Y viene la pregunta, ¿realmente sí estaba obligada las organizaciones de Iglesia a presentar eso? La realidad es que había una norma que fue demandada y se cayó, que exoneraba expresamente de hacer eso. Pero como el derecho se basa en que es lo que prescribe la norma, si la norma excluía a unos sujetos de una obligación y la ley la declara inexequible por una sentencia judicial autorizada por la ley de un juez, eso automáticamente no le crea la obligación al que estaba exonerado, porque no hay ninguna norma que le diga que usted está obligado a hacerlo. Simplemente se cayó la norma que decía que estaba exonerado. Entonces, a veces nos apresuramos y fuimos a decir, mire, aquí estamos y esto es lo que tenemos. Y entonces nos empezaron a contar. Y ahora cuando ya saben, entonces, claro, el concordato nos protege y dice, no va a cobrar impuestos sobre las obras de iglesia que cumplen la finalidad de iglesia. Pero presentar declaraciones es también una obligación fiscal formal. Puede que no genere ninguna obligación económica, pero es una carga formal, una obligación de hacer, que incluso que si no se hace, el ayuntamiento puede multarla. Y lo mismo acontece a nivel territorial cuando los municipios están detrás de los impuestos prediales. Y entonces piden que la parroquia haga y pague. No tiene por qué. Están paradas por un tratado internacional que le garantiza a ese sujeto de derecho eclesiástico un tratamiento especial por su propia finalidad. Ahora, claro, si además tiene una tienda y vende libros y hace comercio, pues ahí sí ya el asunto ya es un negocio, ahí sí ya se ríe bajo las reglas generales. Pero las obras de iglesia tienen su propio régimen, su propia personería creada bajo el decreto, bajo el estatuto propio de iglesia, que es el Código de Derecho Canónico, que incluso, fíjense lo interesante, es posterior al concordato. Había otro Código de Derecho Canónico que regía en el año 74, cuando el concordato entró a regir. Y el Santo Padre Juan Pablo II expidió este Código de Derecho Canónico a comienzos de la década de los años 80, ¿cierto? Y en consecuencia la ley 20 era del 74 y habla de lo que diga el derecho canónico. ¿Cuál? El que la iglesia tenga. Si mañana lo cambian, ese igualmente el Estado lo sigue reconociendo. Y si el derecho de la iglesia garantiza a esos sujetos verdadero reconocimiento como si fuera una persona jurídica real, análoga a la que se le da al derecho civil y consecuencia proyección de la persona física o natural, pues ese tratamiento es el que tenemos que hacer, es lo exigible y nadie nos lo puede desconocer. Y su fuente, repito, es el derecho de la iglesia reconocido por un tratado y que el Estado lo atrae, lo incorpora y le da el mismo tratamiento que ese derecho de iglesia le da a ese sujeto. O sea, el Estado no puede modificar el derecho canónico, simplemente lo reconoce y lo trae así. En consecuencia, por eso esos decretos tuvieron que derogarlos. ¿O cómo así que usted, que para que le reconozca el Estado tiene que ir a registrarse ante un registro del Ministerio del Interior? Si yo tengo mi tratado, que es el concordato,
Mientras esté vigente no me lo pueden desconocer. Lo mismo acontecería ahora en materia fiscal. ¿Cómo así que para que yo pueda tener mi régimen tributario que me garantice el concordato, me tengo que ir a la Junta de Entidades sin ánimo de lucro del Gobierno Nacional a ver si califica que la obra pastoral de atención a madres embarazadas para protegerlas del aborto, por ejemplo, es una entidad susceptible del beneficio de la exención? Algunos dirían que no, que eso es criminal. Las mujeres tienen derecho al aborto. ¿Cómo se le ocurre a la Iglesia proteger a esas mujeres? No le den beneficio fiscal, la Junta entonces se lo negaría. No me entiendo, si esa es la misión pastoral de la Iglesia, salvaguardar la vida, y se crea una fundación para ese propósito bajo el decreto del obispo, pues tienen que respetárselo, porque está quedado bajo el derecho de la Iglesia. Claro, si la Iglesia a la par con eso crea unos restaurantes y tiene ingresos y ventas y bueno, hay que mirar si eso cumple o no. Y ese tipo de organizaciones entonces ya se salen del ámbito propio del derecho canónico, porque no están cumpliendo asociadas a esa propia finalidad pastoral. Este ejemplo de cómo un decreto del mismo gobierno fue derogado por el mismo decreto nos demuestra que es posible lograr que ahora con las normas tributarias que pretendan imponernos, que nos regulen como toca. No pretendemos nada distinto, que nos reconozcan lo que somos, pero no nos van a maltratar, es decir, dar un trato malo, un trato que no nos corresponde, un trato que no es justo y equitativo para los sujetos de Iglesia en esta materia. Por eso, repito, este 396 es muy importante. Modificó y señala que el Estado continúa, y si continúa es que no parará de reconocerle ese carácter y darle las características que corresponden a la normativa. Fíjense ustedes que para otras iglesias y confesiones tienen su propio régimen, tienen que irse a la registraduría, tienen que irse al Ministerio del Interior, hacer un convenio de derecho público interno. Eso nos lo ahorramos nosotros porque somos los súbditos de la Santa Sede, y nos aplica un derecho propio. Qué culpa que tengamos 2000 años y estemos también organizados después de 2000 años. Esa es la tradición de la Iglesia, no lo pueden desconocer. En consecuencia, estas otras tienen unas cargas que nosotros no tenemos. Pero eso no quiere decir que se vulnere la igualdad, cada uno lo suyo, cada uno lo suyo.